es mi Salvador. Dios les bendiga, hermanos de Iglesia de Cristo para la familia allá en Santa Lucía. Somos la familia Berganza, estamos pastoreando la iglesia hermosa en Tiquizate, Nueva Concepción, y les enviamos un saludo. Deseamos que ustedes estén bien, que estén llenos de gozo, de paz, de la bendición del Señor, del reposo de Dios, y que estén fortalecidos espiritualmente. Hay que seguir adelante sabiendo que el Señor está a las puertas. Esta pandemia, todo esto que está sucediendo, para nosotros lo que significa es una señal más de la pronta venida del Señor. El Señor viene pronto, así que tenemos que seguir limpiándonos, purificándonos y preparándonos para el encuentro con el Señor. En Hebreos capítulo 4, versículo 2 dice: porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como también a ellos, pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó, por no ir acompañada por la fe en los que oyeron. Ahí dice que a los israelitas también se les predicó este evangelio, pero que la palabra no les aprovechó porque no le aplicaron fe. Entonces, una de las claves para que la palabra de Dios nosotros la aprovechemos es que le apliquemos fe. Y lo que yo quiero dejarle en su corazón es eso, juntamente con mi familia: llenémonos de fe, y toda la palabra que hemos recibido en el tiempo anterior, toda la palabra que hemos recibido, hermano, que nosotros le apliquemos fe y sepamos que Dios está con nosotros y no nos va a dejar. Él es bueno y su misericordia es para siempre. Así que llenémonos de fe, hermano. Este tiempo que nos queda es corto y pronto veremos a nuestro Rey. Le enviamos un abrazo y una bendición a todos nosotros. Así que reciba en nombre del Señor, los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Yo tengo un solo Dios y Él no me falla. Yo tengo un solo Dios en sus diferentes manifestaciones y Él no me va a fallar, no me falla y no me fallará. La exhortación del Señor es que vivamos en obediencia, mis hermanos, cada día. Creo en la sangre de Cristo, creo en la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que Él vive y permanece para siempre. Gloria a Dios. Aleluya. Bendiciones, mis amados hermanos. Es una bendición nuevamente estar con ustedes, trayendo palabra de Dios, palabra que sale de la boca de Dios, palabra que edifica nuestra vida, y es una gran bendición. De veras, hemos sido bendecidos durante este tiempo. Estamos comenzando un mes y como que sin nada, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. En medio de la lucha, en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, Dios está siempre con nosotros. Así que Dios ha permitido todo lo que está pasando para que podamos aprender o para que podamos confiar en Dios. Sí, creo que hemos aprendido muchas cosas hermosas durante este tiempo y estoy muy agradecido con Dios, pero no tengo palabras. Mis palabras quedan cortas para agradecer a Dios por todo lo que Él ha hecho, por todo lo que Él hace y por todo lo que Él hará. Así que glorifiquemos a Dios. Vamos a hacer una oración y para bendecirles a usted, para bendecir con esta palabra. Gracias te damos, papito lindo, en esta preciosa hora. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, por tus cuidados, por tu amor,
por tus beneficios que derramas en nuestra vida cada día. Muchas gracias. En esta hora vamos a meditar tu palabra. Te pedimos la revelación, la unción y la guianza de tu Espíritu Santo. Te lo explicamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Bien, hermanos, estamos iniciando un mes, este mes 9 del 2020, del 2020. Gracias a Dios. Nosotros vamos a seguir predicando. El deseo de nuestro corazón es extender la palabra. A eso hemos sido llamados. Así que recíbelo con todo tu corazón. Abre tu corazón. Dios te quiere bendecir en esta hora. En esta oportunidad titulé el tema La personalidad de un verdadero hijo. La personalidad de un verdadero hijo. Hermanos, es una gran bendición de ser hijo, tanto en lo espiritual, también en lo biológico. Ser hijo espiritual y ser hijo en lo biológico es una gran bendición. Es una gran bendición de ser hijo. Y también es una bendición de ser hijo y los grandes beneficios que se reciben. Cuando hablamos de la personalidad de un verdadero hijo, para ser hijo espiritual es importante evolucionar y que venga la revelación de Dios en nuestra vida para poder entender esto. Porque si no somos hijos, no podemos recibir la bendición. Entonces, es importante pedir a Dios la revelación. Yo soy hijo, yo tengo un padre, tanto como un padre biológico, también un padre de mi alma y un padre de mi espíritu. Entonces, es una bendición. Es una bendición. Pero para poder entender acerca de un verdadero hijo, hay una palabra que podemos meditar acerca de la personalidad. Esa palabra personalidad que es importante de conocer nuestra personalidad. ¿Por qué? Porque la personalidad nos ayuda, nos ayuda a tener nuestra identidad. Pero es importante conocer, saber nuestra personalidad. Pero si no lo sabemos y desconocemos, si no tenemos personalidad, estamos perdidos. Es importante entender esto, saber. La personalidad nos ayuda a tener nuestra identidad y que el cristiano es importante que tenga identidad. El cristiano que no sabe su identidad está en serios peligros, porque Eva fue engañada porque no se acordaba de su identidad. Entonces es importante conocer nuestra identidad, pero también para poder entender, para poder tener nuestra identidad es importante conocer nuestra personalidad. ¿Qué es personalidad? Tengo tres conceptos. El primer concepto acerca de la identidad dice personalidad. Personalidad dice es un conjunto de las características y diferencias individuales que distingue a una persona de otra. Repito, personalidad
es conjunto de las características y diferencias individuales que distingue a una persona de otra. Es decir, una persona está alegre, su personalidad, está alegre. ¿Sí? Es un ejemplo. Otro concepto dice acerca de personalidad. Personalidad dice que es cualidad de las personas que tienen muy marcada dicha diferencia. Entonces, hay personas que tienen muchas o diferentes personalidades. En otro concepto dice personalidad. Estoy hablando de personalidad. Acuérdense que estamos hablando de la personalidad de un verdadero hijo. De un verdadero hijo. Otro concepto dice personalidad es la forma original de conducta de una persona. Bueno, la personalidad de un verdadero hijo, mis amados hermanos, el hijo es en este momento voy a hablar acerca de la familia. Tiene mucho que ver lo de la familia. Como le decía, es una bendición, una gran bendición de ser hijo. De veras, es una gran bendición de ser hijo. Cuando el hijo es disciplinado, es un hijo verdadero. Oiga, el hijo que es disciplinado es un hijo verdadero. Pero el que no es disciplinado no es un hijo. Entonces, cuando el Señor disciplina es porque nos toma como hijo, hablando en lo espiritual. Y esto se puede aplicar en lo biológico, en la familia. Entonces, el hijo que es disciplinado es un hijo verdadero. Entonces, es importante que consideremos esto. La personalidad de un verdadero hijo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es importante conocer la personalidad? Nuestro Señor Jesucristo, oiga esto, el Señor Jesús tenía su personalidad bien, pero bien definida. Nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense que nuestro Señor Jesucristo también es hijo. Estoy aplicando esto en lo espiritual para poder entender, hermanos, los beneficios de ser hijo. Los beneficios desde conocer, de saber nuestra identidad. ¿Sí? Es importante. La personalidad nos ayuda a tener nuestra identidad. Entonces, nuestro Señor Jesucristo tenía su personalidad bien, pero bien definido. ¿Por qué? Porque Él dice, oiga lo que Él dice, oiga lo que dice Él, yo soy la luz. Él dice, yo soy la luz del mundo. Es una personalidad bien definida, porque Él está declarando que yo soy la luz del mundo. También dice, yo soy el camino, yo soy el camino, yo soy el camino y la verdad. Entonces está definiendo su personalidad. Que aquí podemos ver que nuestro Señor Jesucristo tenía su personalidad, pero bien y bien definido, o bien definida, perdón. Entonces también dice, yo soy la vida.
Yo soy el pan de vida. Yo soy la verdad. Está diciendo, yo soy la luz, yo soy el pan, yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la resurrección. Yo soy la verdad. Entonces viene él, lanza una pregunta a sus discípulos, le dice, ¿y quién dice la gente que soy? Entonces el Señor, nuestro Señor Jesucristo, no pregunta por sí nada más. Él está preguntando si los que le seguían lo conocían o no lo conocían. Pero Él está definiendo su personalidad. Entonces lanza la pregunta, le dice, ¿quién dice la gente que soy? Uno dice que tú eres Elías, otro dice que tú eres uno de los profetas, pero después le dice, bueno, ¿y ustedes? ¿Quién dice que soy? ¿Y ustedes qué dicen? Es impresionante esto. Entonces nuestro Señor Jesucristo tenía su personalidad bien definida. Mire, hermanos, la personalidad nos ayuda a tener nuestra identidad. Porque también nuestro Señor Jesucristo dijo, mis palabras, está diciendo que sabe quién es. Mis palabras, mi Padre me dio autoridad. Oye lo que él dice, mi Padre me dio autoridad, mis ovejas oyen mi voz. En la casa de mi Padre, en la casa de mi Padre. Entonces, la personalidad nos ayuda a tener nuestra identidad. Entonces, para poder, lo que estoy explicando, la personalidad de un verdadero hijo. El enemigo trabaja para, no sé si explicar esto, robar nuestra identidad. Entonces, debemos de saber o de conocer nuestra personalidad de como un verdadero hijo. No solamente en lo espiritual, así también en lo biológico. ¿Sí? No solamente en lo espiritual, es también en lo biológico. Entonces es importante, mis amados hermanos, debemos de saber o de conocer nuestra personalidad de como un verdadero hijo. Como repito, no solamente hijo espiritual, así también hijo biológico. Entonces, los rasgos del carácter y la personalidad del verdadero hijo. ¿Cuáles sería la personalidad de un verdadero hijo? Un verdadero hijo es que aprende, aprende a obedecer. Un verdadero hijo aprende a obedecer. Y esa es la lucha que muchas veces hay. La obediencia y la desobediencia, hay una batalla. El enemigo no quiere que los hijos de Dios sean obedientes. La rebeldía no viene de Dios. La rebeldía es una entidad, es una potestad
Entonces la personalidad de un verdadero hijo, la personalidad de un verdadero hijo es aprende a obedecer. Entonces miremos Efesios 6:1. Efesios 6:1. Efesios 6:1 dice: hijos, obedeced en el Señor vuestros padres. Está diciendo: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Entonces, la personalidad del verdadero hijo. Apliquemos esto en lo biológico, en la familia terrenal. Voy a hablar ahorita en la familia terrenal. El verdadero hijo, si tú eres hijo, debes entender o saber tu identidad, o principiando tu personalidad. Los rasgos del carácter y la personalidad del verdadero hijo es que aprende a obedecer. Porque esto dice lo que leímos en Efesios: hijos, obedecer a vuestros padres, porque esto es justo. Entonces, aprender a obedecer. Es importante esto porque fíjense que en Hebreos dice, miremos Hebreos capítulo 5, verso 8. Oigan lo que dice Hebreos 5, verso 8. Dice: aunque era hijo, hablando de nuestro Señor Jesucristo, aunque era hijo, él era hijo. Ahí está diciendo: aunque era hijo, aprendió obediencia. Imagínense, hermanos, nuestro Señor Jesucristo ya era hijo, porque aquí está diciendo: aunque ya era hijo, ya es hijo, pero aprendió obediencia. Entonces, la personalidad de un verdadero hijo es que aprender obediencia. Mire, ¿por qué es importante? Voy a hablar sobre la obediencia. ¿Por qué es importante la obediencia? Porque el poder de la obediencia trae grandes beneficios a nuestra vida. Porque este es justo y este es lo que le agrada a Dios. Entonces, nuestro Señor Jesucristo aprendió obediencia. Entonces, cada uno de nosotros ha venido a este mundo. Cada uno, todo lo que me están viendo, que me están escuchando, a cada uno ha venido a este mundo a aprender lo que nadie puede hacer. Hemos venido a aprender. Es importante esto, aprender. Hemos venido a este mundo a aprender. Nuestro Señor Jesucristo, mire hermanos, en Hebreos 5:8, eso me llena y me impacta, porque dice que Él ya era hijo, pero aprendió obediencia. Él vino en esta tierra, aprendió obediencia por lo que padeció. Entonces cada uno, cada ser humano, cada cristiano, cada hijo ha venido a este mundo a aprender lo que nadie puede hacer. Lo que nadie podemos hacer, hemos aprendido. Lo que estoy diciendo
es el punto de la obediencia. Entonces, sin embargo, es de beneficio para cada uno si aprenden. Hay muchas cosas que aprender. Aprender a respetar. ¿A respetar qué? A respetar las leyes. Las leyes que Dios ha dejado establecido en su palabra. A respetar reglas que Dios dejó en su palabra. A respetar autoridades. Entonces Dios ha dejado ciertas leyes, ciertas reglas, autoridades. Entonces es importante aprender a obedecer. ¿Y por qué? Porque trae grandes beneficios. Grandes beneficios para nuestra vida. Entonces muchos no reciben los grandes beneficios de la obediencia. ¿Por qué? Porque desconocen y entran en rebeldía y no reciben los beneficios. Hay grandes beneficios, ahorita lo voy a explicar. Beneficios para cada uno si aprendemos o si ponemos en práctica. Aprender y poner en práctica. Porque no solamente el concepto, sí, yo sé lo que significa obediencia, no solamente saber, es importante practicar. Porque trae grandes beneficios para nuestra vida. Que cada uno podamos aprender. Si nuestro Señor Jesucristo aprendió, ¿y por qué uno no? Es importante aprender, respetar las leyes, las reglas, autoridades, porque Él lo dejó establecido. Entonces, hermanos, en una casa, en un hogar, en una familia, es preocupante ver cuando los hijos, los jóvenes o los hijos que no honran a sus padres. Es triste cuando los hijos no honran porque están perdiendo grandes beneficios. Es triste ver cuando no respetan autoridad. Es triste ver cuando no obedecen a sus padres. Entonces, ahí donde el enemigo aprovecha. Ahí donde se pierden los grandes beneficios. Hay una generación, el apóstol Pablo dice en 2 de Timoteo 3:1. En 2 de Timoteo 3:1, oiga lo que dice Pablo a Timoteo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Oiga, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y da una lista de actitudes, de caracteres de una generación en los últimos tiempos. Uno de ellos está porque Abraham dice, hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, pero aquí aparece desobedientes a los padres.
Entonces aquí vamos a ver desobedientes a los padres. Entonces, a menudo, hermanos, el menosprecio por la autoridad o por las autoridades en el hogar, la autoridad en el hogar, mejor dicho. El menosprecio por la autoridad en el hogar, porque Dios ha dejado autoridad en el hogar. El padre de familia es autoridad, pero también hay que saber manejar la autoridad. Es importante pedir a Dios cómo manejar, cómo aplicar la autoridad. Es importante pedir la guianza del Espíritu Santo. Entonces, el menosprecio por la autoridad en el hogar es además manifestado en la rebelión. Manifestado cuando se manifiesta la rebelión en diferentes lugares. Póngale en la escuela, en el colegio o en diferentes lugares. Ahí se manifiesta la rebelión. La rebelión de las leyes, tanto en lo terrenal, también rebelión a las leyes establecidas por Dios, las leyes de Dios. Entonces ahí se manifiesta la rebelión. Entonces hay una responsabilidad que Dios ha dejado. Hay una gran responsabilidad. Mire, la responsabilidad, si somos cristianos, si somos hijos de Dios, si somos nacidos de nuevo, Dios nos ha dejado responsabilidad. Nuestra responsabilidad es meditar su palabra, investigar su palabra. Uno de nuestra responsabilidad es meditar su palabra, escudriñar su palabra. Es nuestra responsabilidad. Cuando una persona nace de nuevo, pero no quede ahí. Esto tiene que evolucionar. Si no está evolucionando, es porque está cayendo en un conformismo. Entonces el cristiano que nace de nuevo tiene que evolucionar. Está en uno, nuestra responsabilidad es uno. Entonces la responsabilidad también Dios ha dejado para nuestros hijos, para nuestros jóvenes. ¿Cuál es la responsabilidad? Fíjense que miremos algunos versículos en la palabra. Estamos hablando la personalidad de un verdadero hijo. La personalidad de un verdadero hijo es que aprende obediencia. Aprender a ser obediente. Miremos Proverbios capítulo 23, verso 22. Mire lo que dice la palabra. Viene Dios, pone la responsabilidad. Como hijos. Dice Proverbios 23, 22. Escucha a tu padre. ¿A quién le está dando esta responsabilidad? Del hijo. Le dice, escucha a tu padre que te dio la vida. Esta es la Biblia Nueva Traducción Viviente. En la versión común dice, escucha a tu padre, el que te engendró. Pero aquí dice, escucha a tu padre que te dio la vida. Escúchalo. Escucha porque es tu padre. Entonces cuando el hijo no escucha, cuando el hijo no se interesa de escuchar ni un consejo,
Entonces ahí es donde viene la rebelión. Y se pierden los grandes beneficios, porque dice que obedecer a vuestros padres, porque éste le agrada a Dios. Obedecer a vuestros padres, porque dice el Señor, Efesios 6, capítulo 6, verso 1, hijos, obedecer a vuestros padres. Estoy hablando la palabra obedecer. Entonces la personalidad de un verdadero hijo es que aprende a obediencia. Entonces cuando viene la obediencia, cuando se aprende, cuando lo practicamos la obediencia, vienen grandes beneficios para nuestra vida. Esto es importante. Entonces el proverbio dice, escucha a tu padre, escúchalo, consejo, te regaña, te llaman la atención, no sé, pero escúchalo. ¿Por qué? Porque Él es el que te dio la vida, Él es el que te engendró. Y no desprecies a tu madre cuando sea anciana. Entonces la personalidad de un verdadero hijo es que aprende a obedecer. Aprende a obedecer. Cuando un hijo obedece a sus padres, viene la bendición sobre su vida. Las grandes bendiciones que Dios tiene y Dios le agrada. Y este es justo, dice el Señor. Miremos otro así rápidamente, Proverbios 15:5. Proverbios 15:5, estoy hablando la obediencia. Proverbios 15:5 dice, el necio desprecia la corrección de su padre. Usted dice, la Biblia, Dios habla hoy. El necio desprecia la corrección de su padre. Entonces cuando el hijo no acepta corrección, está despreciando, está rechazando, y es un hijo necio. Porque dice en la siguiente parte, el que la atiende, el que la recibe, demuestra inteligencia. Pero el necio lo desprecia, lo rechaza la corrección, no obedece. De ahí está perdiendo los beneficios de la bendición. Ahí este hijo no conoce su personalidad. Y si no sabe su personalidad, ¿cómo sería su identidad? Entonces, la personalidad nos ayuda a conocer nuestra personalidad. Colosenses 3:20, Reina Valera 60. Hijos, obedecer a vuestros padres. Aquí está lo que dice Pablo. Hijos, obedecer a vuestros padres en todo. Yo digo, está hablando de los hijos. En todo. Pero si analizamos tanto en los hijos espirituales, así también los hijos biológicos. Entonces, para llegar a ser hijo, hermanos, no solamente hijos, es mi hijo, sí, es su hijo, pero que no sea de palabra. Es un hijo, tiene que evolucionar. Este joven tiene que evolucionar, tiene que aprender muchas cosas. Tiene que aprender a ser obediente, tiene que aprender a respetar, tiene que aprender. Hay muchos que hay que aprender.
Aquí está en la palabra. Entonces, cuando llega a ser un verdadero hijo, por eso yo le puse el tema, la personalidad de un verdadero hijo. Para llegar a ser un verdadero hijo, tiene que tener personalidad y saber su identidad. Entonces Pablo dice: hijos, obedecer a vuestros padres en todo, aunque no nos gusta, pero dice en todo, obedézcalo y Dios te recompensa. Mire, nuestro Señor Jesucristo, tenemos un ejemplo acá en Lucas 2:51. Es nuestro Señor Jesucristo. 2:51 dice: luego regresó con su padre a Nazaret y vivió en obediencia a ellos. Oiga, me gusta esta versión, en Nueva Traducción Viviente dice: y vivió en obediencia a ellos. Vivió en obediencia. Nuestro Señor Jesucristo. Y dice que su madre guardó todas estas cosas en el corazón. ¿Cómo se siente un padre? ¿Cómo se siente una madre cuando mira que sus hijos, o que su hijo o su hija es obediente? Yo digo que sus padres están satisfechos. Él dice: este es mi hijo, esta es mi hija. Y es una bendición. Y los hijos, si me estás escuchando, hijos o hija, tú eres una bendición. No des lugar a la desobediencia. No des lugar a la desobediencia, porque estás perdiendo los grandes beneficios. Entonces nuestro Señor Jesucristo dice en 52: Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en el favor de Dios y de toda la gente. Creció en todo. Creció en sabiduría. No solo en sabiduría, sino también dice: creció en estatura y en el favor de Dios y de toda la gente. Mire el beneficio. Mire, hermanos, que en el reino de Dios hay principio. En el reino de Dios tiene principio y tiene promesa. O le voy a poner de otra manera: en el reino de Dios hay principios y hay promesas. Uno de los principios en el reino de Dios es la obediencia. En el reino de Dios. Y las promesas del Señor son grandes beneficios para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestro hogar, para nuestra casa. Entonces, cuando no hay obediencia, tanto en lo biológico, en lo espiritual, y eso hay que tener cuidado. Por eso decía que es una lucha entre la obediencia y la desobediencia. Es una batalla que hay que botar esto, hay que desarraigar. Si hay espíritu de desobediencia, hay que desarraigar de nuestro ser. Mire, ser obediente, practicar la obediencia, eso es lo que le agrada a Dios. Te pregunto en esta hora: ¿quieres agradar a Dios? Practiquemos la obediencia. Porque mire, aquí hay una generación
en Romanos 1:30, que no quisieron nada de Dios, no quisieron nada de lo espiritual, no quisieron nada, ni con sus padres. También Dios lo entregó a una mente reprobada. En el verso 30 dice, y murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injurios, soberbios, altivos, inventores de males y desobedientes a los padres. Aquí aparece desobedientes a los padres, y ese también lo comparamos con segunda de Timoteo capítulo 3 verso 2, que también ahí hay otra generación que son desobedientes a los padres. Entonces, cuando hay aquellos hermanos, aquellos que son desobedientes a los padres, están enumerados entre tales terribles pecados. Están enumerados entre tales terribles pecados o terribles pecadores, como los blasfemios, los asesinatos, los aborrecedores de Dios. Son terribles pecados. Por eso digo que ser hijo es una bendición. Ser hijo es una gran bendición, pero es importante aprender obediencia. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, para nuestro hogar, para nuestra familia? Verdaderamente es la voluntad de Dios que cada uno, verdaderamente es la voluntad de Dios que cada uno, que cada joven, que cada señorita, que cada persona adulto, tanto como hombre como mujer, respete la autoridad y se somete a ella. Obedecer. Todos venimos a este mundo a aprender. Entonces todo es bajo la ley y tenemos que enfrentar las consecuencias cuando hay desobediencia. Las consecuencias de la desobediencia, ya sea la desobediencia en el hogar, la desobediencia en la familia, la desobediencia hacia los padres, o la desobediencia en las leyes terrenales, o la desobediencia a las leyes de Dios. Vamos a enfrentar consecuencia. Hay consecuencia de la desobediencia. Entonces, es importante que la personalidad de un verdadero hijo aprende obediencia. Aprender obediencia. Entonces, los caracteres y la personalidad del verdadero hijo. Aprender obediencia. Todos aprende obediencia. Aprender obediencia. Todos aprendemos. Todos es aprendido a través de la palabra.
La obediencia del mandamiento de Dios. Lo que Dios le dice a su pueblo: si oyes mi palabra, si obedeces mis mandamientos, y este es un mandamiento. Cuando el Pablo dice: hijos, obedeced a vuestros padres, es un mandamiento. Entonces eso hay que obedecer. Obediencia del mandamiento. Entonces la obediencia está en el mandamiento. Entonces trae beneficio para nuestra vida. Entonces, hermanos, en el reino de Dios tiene principio. En el reino de Dios hay principios y hay promesas. Cuando Dios dice: si obedeces mis mandamientos, es un principio. Y da una lista. Y también da beneficios, da promesas. Entonces, en el reino de Dios tiene principio y promesas, a los cuales Dios añade sus favores en nuestra vida. El Señor da el poder, da provisión, todo, hermanos, todo en el reino se sustenta. Todo en el reino se sustenta sobre la base de la obediencia. Yo quiero dejar esto en tu corazón, mi amado hermano. Que no sea hijo solamente de labios, sino que conocer nuestra personalidad nos lleva a entender nuestra personalidad para poder entender llegamos a ser verdaderos hijos. Hijo, y vienen los beneficios en nuestra vida. Así que yo te bendigo en esta hora. Si ha habido desobediencia, eso no viene de Dios. Eso hay que arrancar, desarraigar de tu ser, y que venga el Espíritu de Dios y que puedes practicar y aprender, sobre todo aprender obediencia y practicar, y recibes los grandes beneficios. Entonces, la personalidad de un verdadero hijo que aprende obediencia. Si nuestro Señor Jesucristo aprendió, ¿cómo no lo voy a aprender yo? Así que en esta hora bendigo tu vida. Si eres hijo o eres hija que me estás escuchando, o padre también, este es para todo. Este es para todo. Yo soy padre, que también este es para mí. Que podemos practicar, aprender obediencia y practicar. El poder de la obediencia es importante para nuestra vida espiritual. Ahí donde estás, cierra tus ojitos y dígale: Señor, gracias porque soy hijo. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias en esta hermosa hora, Señor. Muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor. La desobediencia no viene de ti, y la desobediencia muchas veces llega a nuestros hogares. La desobediencia viene muchas veces en nuestra familia. La desobediencia muchas veces entra en nuestros hijos. Señor, la desobediencia muchas veces viene por hereditario. Te suplicamos, Padre, en esta hora, toda desobediencia sea desarraigada, sea cortada, sea eliminada, sea rechazada en cada hogar.
En el nombre de Jesús oramos por cada hijo, aquel hijo, Señor, que está escuchando, que está oyendo por este medio tu palabra. Sea bendecido, Señor. En el nombre de Jesús te suplicamos, Padre, un ambiente agradable en cada hogar, un ambiente de paz, un ambiente de amor, un ambiente de armonía. Te suplicamos, Padre, gracias por cada hijo, lo bendecimos, aquel hijo, Señor, que no ha entendido su personalidad, que le ha costado entender, Señor, su identidad. Oramos por él, que recibe, Señor, estos grandes beneficios que tú tienes para cada uno de tus hijos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Bendiciones, mis hermanos. Gracias por su atención. Que esta palabra sea de bendición para tu vida, para tu familia, para tus hijos. Y que Dios nos ayude a aprender y a practicar la obediencia. Así que bendiciones, un abrazo, un ósculo santo y nos vemos en una próxima oportunidad. Bendiciones. Yo tengo un solo Dios y Él no me falla. Yo tengo un solo Dios en sus diferentes manifestaciones y Él no me va a fallar, no me falla y no me fallará. La exhortación del Señor es que vivamos en obediencia, mis hermanos, cada día. Creo en la sangre de Cristo, creo en la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que Él vive y permanece para siempre. Mi Rey Jesús, eres mi Salvador. Dios les bendiga, hermanos de Iglesia de Cristo para la familia allá en Santa Lucía. Somos la familia Berganza, estamos pastoreando la iglesia hermosa en Tiquizate, Nueva Concepción, y les enviamos un saludo. Deseamos que ustedes estén bien, que estén llenos de gozo, de paz, de la bendición del Señor, del reposo de Dios, y que estén fortalecidos espiritualmente. Hay que seguir adelante sabiendo que el Señor está a las puertas. Esta pandemia, todo esto que está sucediendo, para nosotros lo que significa es una señal más de la pronta venida del Señor. El Señor viene pronto, así que tenemos que seguir limpiándonos, purificándonos y preparándonos para el encuentro con el Señor. En Hebreos capítulo 4, versículo 2 dice: porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como también a ellos, pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que oyeron. Ahí dice que a los israelitas también se les predicó este evangelio, pero que la palabra no les aprovechó porque no le aplicaron fe. Entonces, una de las claves para que la palabra de Dios nosotros la aprovechemos es que le apliquemos fe. Y lo que yo quiero dejarle en su corazón es eso, juntamente con mi familia, llenémonos de fe. Y toda la palabra que hemos recibido en el tiempo anterior, toda la palabra que hemos recibido, hermano, que nosotros le apliquemos fe y sepamos que Dios está con nosotros y no nos va a dejar. Él es bueno y su misericordia es para siempre. Así que llenémonos de fe, hermano. Este tiempo que nos queda es corto y pronto veremos a nuestro Rey. Le enviamos un abrazo y una bendición a todos nosotros. Así que reciba en nombre del Señor, los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.